Ok. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan de parte de nuestra firma B Solution Group y de Nobusto, que es uno de nuestros aliados, que les damos la más bienvenida en esta nuestra primera sesión del Masterclass Gestión de Innovación. Hoy vamos a estar con dos temas. Por un tema de salud, nuestra profesional, una de nuestros profesionales no nos va a acompañar. Sin embargo, la vamos a estar organizando, estamos para que nos acompañe en la sesión de la próxima semana. Entonces, las disculpas del caso. Sin embargo, hoy contamos con dos grandes profesionales, con nosotros dos, que son, que vamos a ver el tema, que es cómo invertir su organización en un motor de innovación sostenida. Un tema que nos trae hoy el día a día, ¿verdad? Un tema que es muy importante, que muchas veces contamos con algún tipo de paradigma en que qué tan complicado es o qué tanto podemos en nuestras organizaciones, independientemente de su tamaño, si podemos llevar o no un proceso de esta índole. Entonces, vamos a iniciar primeramente con Stuart Rojas, luego iniciaremos le daremos el pase a Arnoldo Leroy y ahí vamos a ir viendo los credenciales de él en su momento, de cada uno de ellos. Como les decía, la idea o la dinámica de la sesión de la Mastercard va a ser que vamos a iniciar con el tema. Luego haremos un espacio, ustedes pueden ir haciendo consultas, preguntas en el chat, las cuales estaremos leyendo al final de cada una de las presentaciones y al final haremos un cierre. Entonces, más bien, como les decía, les agradecemos muchísimo el que nos acompañen en esta mañana. Sé que vamos a aprender bastante con estos dos grandes profesionales y sin más en el momento vamos a dar inicio. Vamos, como les decía, a iniciar con Stuart Rojas. Stuart es consultor y facilitador. Él es profesor universitario. Cuenta con una maestría en recursos humanos, finanzas y es especialista en gestión de la innovación, específicamente en ISO 5602. Además de eso, Stuart es miembro de la Asociación de Conferencistas Internacionales y su experiencia es en empresas tanto transnacionales del sector tecnológico, consultoría, educación, comercio y servicios, entre otros. Además, su experiencia en puestos de desarrollo humano, proyectos y finanzas, y eso es autodidáctico, tiene mucho conocimiento a nivel nacional como internacional, y su experiencia específica en todo lo que es innovación nos va a enriquecer muchísimo en esta mañana. Entonces, sin más para iniciar a Stuart, los dejamos con nuestros invitados de esta mañana, que de verdad volvemos a repetir el agradecimiento por acompañarnos y como les decía, pueden ir dejando sus consultas y sus preguntas en el chat, las cuales estaremos viendo al finalizar cada uno de los profesionales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien y de verdad muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es un tema que apasiona, ¿verdad? Y creo que muchos de quienes están acá, entiendo, pues son ya certificados como gestores de innovación. Y realmente, pues es un tema muy apasionante. Cuando yo iniciaba en esto de innovación, me metí por el lado de la creatividad. Digamos que esa es un poco la puerta que algunos seguimos para entrar en este apasionante mundo de la innovación. Y cuando di mis primeros, bueno, empecé a meterme en el estudio de creatividad, de innovación, y di mis primeros talleres de creatividad, empecé a descubrir elementos pues ya que iban más allá, ¿verdad? Que iban más allá de una pasión. Y por supuesto que va entrando uno en el mundo corporativo, en el mundo de la invención, en el mundo de los nuevos servicios y productos, que es con lo que normalmente se percibe de forma común y en todo el mundo la innovación, ¿verdad? Con las cosas nuevas, los productos nuevos que van saliendo, ¿verdad? Que ya sabrán ustedes que no es solamente eso y vamos a conversar un poco, pero esa es la puerta de entrada, ¿verdad? Y cuando yo me meto en todo este mundo de la innovación, pues no puedo menos que enamorarme y, y empezar a profundizar mucho en todo lo que se había trabajado y en las opciones que hay para trabajar en todo este mundo de la innovación, gestionar innovación y creatividad también, que es parte de... Y entonces, pues hoy muy complacido de que ustedes nos acompañen a escuchar un poco esta propuesta,
¿verdad? Que la llamamos cómo convertir su organización en un motor de innovación sostenida. Y acá la pregunta siempre es si podemos innovar o no. Bueno, perdón, no es si podemos innovar o no, ¿verdad? La pregunta siempre es cómo podemos innovar. Y lo digo porque muchas organizaciones, llevándolo al ámbito corporativo, ¿verdad? Siempre dicen, bueno, no, es que la innovación es un tema de empresas grandes, la innovación requiere demasiado dinero, la innovación es solo para compañías tecnológicas. Y bueno, me gustaría pues que nos alineáramos con los conceptos que vamos a manejar. Y sobre todo, pues, bueno, aclarar que la innovación es básicamente estar en lo nuevo. El concepto como tal de innovación es simplemente hacer algo nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde hacer algo nuevo? ¿Verdad? Porque lo que puede ser muy innovador para mi empresa internamente, dentro de los procesos, puede ser algo que una compañía, que otra empresa ya lo tiene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde mi posición, es innovador, es nuevo, ¿verdad? Si yo lanzo al mercado un producto que para nosotros es nuevo, que lo estamos sacando nosotros, para nosotros es innovador, pero claramente el mercado ya no lo percibe como innovador porque hay mucha otra oferta similar en el mercado y por lo tanto el concepto de innovación hacia afuera, ¿verdad? Hacia ese usuario, hacia ese beneficiario, ya se pierde. Ya ahí para el mercado no es innovador, aunque para mi empresa lo sea. Entonces, bueno, ¿qué es la gestión de innovación? La gestión de innovación no es solo la simple innovación. Claramente la gestión de innovación es administrar la innovación, provocar la innovación, crear condiciones amplias, condiciones generales que facilitan el surgimiento de la innovación. Eso es lo que vamos a entender por gestionar innovación. No es solamente empezar a generar ideas, ¿verdad? La ideación no es en donde iniciamos la innovación. La innovación se inicia antes. La innovación se inicia con las raíces que necesita esa planta llamada innovación para poder empezar a generar ese fruto que vemos, lo visual, lo que vamos a ver en un producto nuevo, en un servicio nuevo, en un proceso nuevo, etc. Entonces, esa es la gestión de innovación. Repito, la estructura, trabajar toda la estructura, el marco, el ambiente que va a facilitar la generación de ideas y de propuestas y de proyectos posteriores. ¿Okay? Vamos a ver. Ok, entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a los contenidos de hoy, vamos a tocar un poco, bueno, ya lo vimos, aclarar el concepto de gestión de innovación, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de los tipos de innovación, qué necesito para innovar, las 4 fases del sistema de innovación. Vamos a ver las categorías de la propuesta del sistema total de innovación, que es el esquema, la propuesta de consultoría que nosotros manejamos en Ubustu. Y bueno, algunas herramientas para la innovación, pues haciendo la salvedad de que, pues por un tema de salud, nuestra compañera Lorna Peraza del Genius Lab no fue posible que ella nos acompañara hoy. Esperaríamos tenerla para la próxima sesión, en la próxima semana, que también va a ser en vivo. Y entonces para que ella nos cuente más de su especialidad en gamificación y en el Lego. Entonces, como les decía, vemos hoy grandes productos tecnológicos de raíz tecnológica que salen, que se ven innovadores, que impactan, ¿verdad? Y recientemente, bueno, podemos ver las mascarillas, ¿verdad? De la semana pasada, antepasada, una compañía de Japón anunciaba la famosa, bueno, famosa no, pues está siendo famosa, la C-Face, ¿verdad? Una mascarilla que tiene, que se conecta con el celular y puede utilizar todas las aplicaciones del celular, que traduce a 7, 8 idiomas, entiendo por ahí. Es decir, que si uno se la pone y setea, es una aplicación que se baja al celular y uno habla en español, por ejemplo, puede setear para que la voz le salga en alemán, en inglés, en ruso. O sea, es una mascarilla que no debe ser muy barata, pero que el beneficio que va a percibir el consumidor, quien la utilice, va a ser, pues pareciera ser que es bastante alto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de aprendizaje virtual, son todas soluciones innovadoras, tecnológicas, pero bueno, claramente la innovación no es solamente eso, ¿verdad? La innovación se puede dar en un simple platillo, en un restaurante o en una pequeña soda, en un pequeño restaurante de la localidad, ¿verdad? Heineken saca para promocionar y incentivar, ¿verdad? Claramente su consumo en los partidos de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, saca lo que le ha llamado el estadio en una caja, ¿verdad? Y está haciendo una rifa de un asiento de un estadio, ¿verdad? Con un refrigerador. Ok, eso es innovador
Eso es innovación en el servicio, en cómo lo percibe percibe la gente el servicio. Por ahí vemos, ¿verdad? Parrillas, incluso parrillas temáticas, ¿verdad? Como esta de Star Wars, de Darth Vader, que también se convierten en temas que no son tan tecnológicos, en soluciones para el mercado que no son tecnológicas necesariamente, ¿verdad? Pero que son innovadoras. Entonces aquí lo importante es quitarle el apellido a la innovación, digo yo. Siempre quitarle el apellido de la innovación. ¿Y a qué me refiero con el apellido? Cuando pensamos en innovación, usualmente pensamos en innovación tecnológica. Automáticamente le ponemos ese apellido, ¿verdad? Y es importante que quienes trabajamos en innovación sepamos, ¿verdad? Y seamos conscientes y ante todo eduquemos y comuniquemos de que, sobre que la innovación no es un tema que debe ser necesariamente ligado a soluciones tecnológicas, a compañías de grande tecnología, etcétera. ¿Okay? Pero cuando hacemos innovación sucede esto, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿por qué falló la innovación? O sea, quisimos hacerla, quisimos sacar esto, pero no nos funcionó. Quisimos hacer un platillo nuevo, quisimos generar un nuevo servicio para los clientes y no nos funcionó. ¿Por qué? Quisimos implementar una cultura de innovación, ¿verdad? Esa fue nuestra intención, pero no nos funcionó. Bueno, una de los estudios que se han hecho por parte, en este caso, de la compañía de Innovation, nos arroja 5, y los estudios andan más o menos por factores similares, sobre por qué es que falla la innovación. Y ahí ustedes los pueden ver, ¿verdad? Uno tiene que ver con la falta de estrategia corporativa, uno tiene que ver con información que no es suficiente para tomar las decisiones, otros tienen que ver con la baja prioridad que se le da a la innovación en las organizaciones. Es decir, a pesar de que queremos hacer innovación, realmente parte de los decisores, de los grandes decisores, gerencia, alta gerencia, dirección, etcétera, no se le asigna el presupuesto, el interés, el tiempo requerido porque se considera un simple gasto o un tema antojadizo de alguien. Otro tema es que la orientación, la innovación no se enfoca en el mercado. ¿Verdad? Y cuando hablo de mercado, aquí yo quisiera ampliar el concepto de mercado. ¿Verdad? Cuando hablamos de mercado, normalmente nos referimos al mercado externo, al mercado de consumidores, al mercado de compradores. Bueno, pero ¿qué tal si ampliamos el mercado? Porque la innovación no es solo hacia afuera, hay innovación hacia adentro. Cuando mejoramos los procesos, cuando reinventamos procesos, cuando reinventamos actividades hacia adentro, estamos innovando. Entonces, aquí el mercado es realmente los usuarios. No importa si son clientes externos o si son beneficiarios internos. ¿Verdad? Entonces, cuando no nos orientamos a ellos, a qué es lo que les interesa y simplemente pensamos de adentro hacia afuera, de lo que a mí como gestor de innovación me interesa hacia afuera, entonces ahí la innovación es muy probable que falle, que no tenga éxito. Y entonces con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Y algo básico, las estructuras lentas. Les habrá sucedido a algunos de ustedes que han trabajado la innovación, que son gestores de innovación, que tomar decisiones en los equipos de innovación se vuelve un calvario, se ha vuelto algo que realmente no funciona. Hacemos un Gantt con toda una planificación para correr los procesos y simplemente no avanza el asunto. ¿Por qué? Bueno, porque la gente involucrada en innovación dice no tener tiempo, no hay interés, no hay recursos. Llamamos a una reunión del equipo de innovación y muchos dicen que no pueden porque están con sus actividades regulares de innovación, perdón, de actividades regulares de la empresa. Entonces, estos 5 elementos usualmente dan al traste, pero ¿qué tienen en común estos 5 elementos? Que la mayoría de ellos no tienen, ¿verdad? La gran mayoría de ellos no tiene que ver con lo que estamos, con el producto o con la ideación, ¿verdad? Con las ideas que tuvimos para innovar. O sea, no tienen que ver con eso. Es con lo que está antes, con todo ese marco de facilitación que debe haber y que no se está dando, ¿verdad? Si la innovación no es una prioridad, si la estructura es absolutamente lenta, si no hay una estrategia de innovación, pues entonces no va a surgir la innovación. Entonces, tengamos presente que la innovación no surge cuando se nos ocurre una idea, no, está antes. Las raíces de la innovación son claramente previas. Entonces, aclaramos varios temas. Cuando hablamos de innovación, podemos hablar de distintos tipos de innovación, depende de cómo se le vea. Distintos autores, especialistas y compañías hablan de varios tipos de innovación. A mí, primero me gusta hablar de la innovación que ustedes ven acá a la izquierda, a su izquierda,
que es la innovación ocasional versus la innovación estratégica, ¿verdad? Y yo le llamo la innovación ocasional aquella innovación que se da por impulso, en que alguna persona de la empresa dijo, ¿y por qué no hacemos esto? Y a mí me parece que si sacamos que si empacamos distintos productos que tenemos en unas canastas, para tal situación, a la gente le podría gustar. Ah, bueno, hagámoslo. Vamos a sacar un producto, una nueva oferta que es innovadora, haciendo una combinación de algo que ya tenemos y vemos qué pasa. Bueno, puede que el mercado le agrade, puede que no, pero más allá de eso, esa innovación es ocasional, es porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Nada más. Salió de la cabeza, de la intención, de la emoción, de la lectura de mercado de alguien, ¿verdad? Pero se volvió aquello ocasional, no es algo que fluya de la organización. Versus lo que llamo la innovación estratégica, que es la innovación entonces que ahora sí tiene toda una estructura, hay toda una cultura de innovación en la empresa, hay todo un apoyo estratégico en procesos, en herramientas, etcétera, que hacen que entonces la innovación no se dé por ocurrencia, que la innovación no sea una emoción del momento y no sea algo temporal, sino que en todo lo que se hace hay innovación, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, bueno, los que somos un poquillo más canosos, recuerdan aquella en los 90, ¿verdad? El gran auge del famoso sistema, ¿verdad? De calidad total, en donde era toda una lucha por hacer que la calidad permeara la cultura de la empresa y que todo lo que se hiciera realmente fuera de calidad total y no fuera solamente un proceso separado de producción usualmente, ¿verdad? Bueno, el tema de la innovación anda por ahí y tenemos que evitar que la innovación sea un proceso separado para convertirlo y llevarlo al ADN de las organizaciones, para llevarlo a la cultura de las organizaciones y a todos los procesos y que permee las estrategias, etcétera, para que pueda surgir. Esa es la innovación estratégica. Entonces, la innovación puede ser ocasional por emoción o puede ser estratégica también. Pero también tenemos lo que más tradicionalmente y globalmente tenemos identificado como dos tipos de innovación, ¿verdad? La incremental, que es el mejoramiento, de algo que ya existe, que es el mejoramiento en función de generar más beneficios a ese usuario, ¿verdad? Recordemos que la innovación no tiene sentido y no es innovación si no beneficia a alguien, si alguien no le encuentra valor a eso. Entonces, esa innovación incremental es básicamente agregarle, ¿verdad? Elementos nuevos, ¿verdad? Con distintas técnicas, visiones, etcétera, a lo que ya existe, versus la innovación disruptiva que rompe con lo que ya existe y que propone algo nuevo, un producto absolutamente nuevo, un servicio completamente nuevo, un proceso totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces, esas son los distintos, o un modelo de negocio totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces, sea ocasional y estratégico, sea incremental y disruptivo, la innovación se puede generar, digamos que visualmente, en alguno de estos 5 elementos que tenemos ahí. La innovación puede ser un producto nuevo, como lo vimos con el ejemplo de las mascarillas C-Face, ¿verdad? Que surgen recientemente de esta compañía, de una compañía japonesa, ¿verdad? Generamos un nuevo producto y es como más comúnmente conocemos la innovación o percibimos la innovación, ¿verdad? Pero también un nuevo servicio, ¿verdad? Cuando salieron los coworking, ¿verdad? Esos espacios de trabajo compartidos que hoy en día se han vuelto muy valiosos para las compañías, tanto grandes como pequeñas, por sus costos, por su conveniencia, por su localización, por las facilidades que da, se volvieron un servicio en su momento innovador, que bueno, ya está en el mercado, ¿verdad? Pero que al cual se le pueden seguir agregando elementos. Eso es un ejemplo de un servicio que puede ser innovador. Ahora, depende de cómo lo veamos, podría ser simplemente incremental y no disruptivo, pero bueno, eso es otra discusión. Otro tipo de innovación, como se manifiesta, es por la salida del mercado, el famoso go-to-market, ¿verdad? Y en este go-to-market hay un ejemplo pues, interesante, uno de tantos que hay, que quiero traerles, y es el caso de este desodorante Axe. Cuando ustedes, y creo que todos hemos visto la publicidad de Axe, ¿verdad? Axe se orientó en esta salida del mercado a lo que llamaban los losers, ¿verdad? Los losers, aquellos caballeros que no ligan, ¿verdad? Que no son atractivos en sus conquistas, pero que con el uso de este desodorante entonces adquieren un gran atractivo por lo que el desodorante tiene. Entonces, esta salida al mercado, ese go-to-market fue innovador, ¿verdad? Se orientó a un mercado que lo acogió, se orientó a un mercado con una imagen que fue de mucho
pegue, de mucha aceptación, ¿verdad? Y entonces ese es un ejemplo de cómo esa salida de mercado innovadora, buscando un nicho en particular, buscando una imagen, un posicionamiento en particular, se vuelve algo innovador, en este caso para temas de publicidad. Pero la innovación también se puede reflejar en procesos internos, ¿verdad? Y aquí traigo a colación en una de las consultorías y trabajos que hice con uno de los clientes, una compañía cafetalera acá en Costa Rica, una compañía de capital inglés. Y una de las cosas, es que es algo muy simple, de cómo mejorar procesos. En este caso, ellos dijeron, bueno, queremos, dentro de las propuestas, cuando estuvimos trabajando toda la ideación, ¿verdad? Con toda la compañía, con todos los colaboradores de la compañía, una de las propuestas simples y que tuvo muchísima aceptación fue, cuando ellos tenían el almuerzo, ¿qué hacían? Tenían que ir a pedir un tiquete a tenían que ir a pedir un tiquete en la recepción para cruzar la calle, ir como a las 4 cuadras en donde estaba otra de las plantas, donde está el restaurante de la compañía, y poder ahí entonces solicitar su almuerzo, ¿verdad? Entonces, es algo curioso porque la propuesta de ellos, ¿cuál fue? La propuesta de ellos, ¿cuál fue? Bueno, básicamente algo que para muchos puede resultarnos muy común, ¿verdad? Y era generar dentro de su gafete un código de barras, un QR, en el cual se pudieran registrar las compras que ellos hicieran en el SOA. Entonces, para muchos eso no era nada innovador. Para el proceso interno, para esa compañía, para esos colaboradores que estaban ahí, eso era algo innovador, ¿verdad? Que les ayudó a mejorar. ¿Por qué innovador? Bueno, porque hubo beneficiarios. Hay beneficiarios y es algo nuevo para ellos. Bueno, desde su punto de vista, eso es innovador, ¿ok? Y luego, bueno, la otra manifestación de innovación que tiene que ver con los modelos de negocio, ¿verdad? Y hoy en día lo vemos claramente con los modelos de negocio en línea, ¿verdad? Y eso creo que es el mejor ejemplo. Y por supuesto que aquí no podemos dejar de mencionar a Amazon, ¿verdad? Con su modelo de negocio, ¿verdad? Que le costó muchos años y que fue luego pues emulado, seguido y aún mejorado por ellos mismos y por otro tanto de compañías que entonces ahora operan en línea, ¿verdad? Con un modelo de negocio totalmente en su momento disruptivo y que ahorita pues tiene su mejora, se ha vuelto un tanto más incremental, ¿verdad? Pero que en cualquier momento vamos a ver algo disruptivo de nuevo y una compañía que se va a posicionar distinto por haber roto de nuevo las normas. ¿Ok? ¿Qué necesito para innovar? Se preguntan las compañías. Es que no tengo dinero, no tengo tecnología. Bueno, a ver, más allá de eso, hay una serie de ingredientes que todas las compañías tienen, que quieren innovar, deben tener, ¿verdad? Primero es el hambre. El hambre, o sea, es la actitud que la empresa debe tener. Una compañía no puede innovar si no tiene ganas de hacerlo, si no quiere crecer, ¿verdad? Y más allá, incluso, bueno, sobrevivir, pero posteriormente crecer. Es un tema de actitud de los propietarios, de los directores, de los gerentes, de los managers, de tener esa hambre de seguir adelante. La innovación es actitud más que eso. Y junto con la actitud es el no miedo, ¿verdad? O sea, las compañías que tienen miedo de fallar no pueden innovar. Uno de los elementos implícitos de la innovación es la falla. Vamos a cometer errores, vamos a ir con iniciativas, con proyectos que no van a funcionar. Es parte de, y eso no es un error, es parte del aprendizaje. Pero si yo lo veo como un error y despido, castigo a la persona que tuvo la iniciativa, que falló porque no se dieron las cosas, bueno, que hay que recordar algo, ¿verdad? Nosotros controlamos el proceso, no controlamos los resultados. Y eso nos lleva a que dentro de lo que es la innovación, las compañías deben tener esa capacidad y esa cultura, ¿verdad? Y esa fortaleza de entender que dentro de las iniciativas de innovación, dentro de todo ese proceso, hay cosas que no van a funcionar. Punto. Eso no significa que hay que despedir, que cortar cabezas, que decirle a la gente, no, váyase, usted no sirve y ya no hagamos nada más sobre innovación. O sea, no. Si la compañía no tolera eso, no funciona la innovación. Y con eso, pues, acompañado el riesgo, ¿verdad? Como lo decía. El quinto punto, la indagación, estar siempre investigando, ¿verdad? Ser flexibles también, eso es básico. Adaptarnos al mercado, a las exigencias, a los cambios, incluso dentro de la cultura interna de la organización, a los cambios generacionales, ¿verdad? Que implican, ¿verdad? Que tengamos que modificar procesos, adaptar procesos, crecer internamente,
¿verdad? Tenemos que ser totalmente flexibles para poder modificar desde la estrategia, ya lo decía en el libro Sun Tzu, ¿verdad? En su famoso libro El arte de la guerra, ¿verdad? Ninguna estrategia sobrevive el primer encuentro con el enemigo. Ninguna estrategia sobrevive el primer encuentro con el enemigo. Eso significa que si no somos flexibles para adaptar la estrategia cuando vamos al mercado con ese producto o servicio nuevo, cuando implementamos un nuevo proceso que de repente no funcionó o hay que hacerle algunos ajustes, ¿verdad? Si no tenemos esa flexibilidad para adaptar la estrategia, tampoco creo somos una compañía preparada para innovar. El espíritu crítico, todo hay que cuestionarlo, ¿verdad? Todo hay que cuestionarlo. Y quiero traer a colación ahora la frase y el discurso, ¿verdad? Que la semana antepasada pronunciara Jeff Bezos, ¿verdad? Y que quisiera ser promovido como un gran discurso, que ciertamente lo fue, bastante emotivo en algunos aspectos. Pero bueno, él nos trae algo que hay que tenerlo claro, ¿verdad? Tratamos de hacer que Amazon sea el mejor lugar para trabajar, ¿verdad? A razón de lo que les decía anteriormente. Estas compañías multimillonarias que generan esas grandes fortunas fracasan. Claro, tienen una gran estructura, pero cuando Amazon no tenía capital o tanto capital, pues también, ¿verdad? Y no hablemos de Amazon, hablemos de la señora que tiene un restaurante pequeño en la esquina o las muchachas o los amigos que tienen un establecimiento, una tienda para corte de cabello, ¿verdad? Ellos también han fracasado. Ellos también intentaron poner la tienda acá, su lugar acá, su negocio aquí en este barrio, pero no le funcionó y lo movieron a otro barrio y tuvieron que probar a ver a dónde le funcionaba y con sus horarios probaron y entre comillas fracasaron, o sea, básicamente aprendieron. Entonces, no es un fracaso, es claramente un aprendizaje, ¿verdad? Y cuando Amazon dice, Jeff Bezos dice que sea el mejor lugar para fracasar es eso, es la tolerancia a decir que las cosas no salen a la primera, pero que ya sabemos que no nos está funcionando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dentro de nuestra propuesta de sistema total de innovación, que es la solución que, como le hemos llamado, solución de consultoría, pues tenemos las 4 fases, digamos, típicas de lo que es una intervención de consultoría, ¿verdad? Primero, que es el diagnóstico, al que le hemos llamado la foto, ¿verdad? Es tomar esa foto, es captarlo, y para eso utilizamos un cociente de innovación que tiene 6 elementos. Entonces, a las organizaciones medimos un poco con una serie de variables cuál será su cociente de innovación. Es decir, básicamente cuál es la capacidad, en una escala de 1 a 5, cuál es la capacidad que tiene esa organización, una organización estatal, ¿verdad? Como el ICE o una organización privada, ¿verdad? Como cualquier compañía privada, cuál es su cociente de innovación. Y básicamente esto no es para decir solamente en cuál área hay más debilidad, sino para ver, tener una foto general de cómo ese sistema, de cómo esa organización dentro de lo que requerimos en innovación y todos sus elementos puede facilitarnos o no, ¿verdad? En dónde hay que socar un poquito más de tornillos o en dónde hay que cambiar las cosas. Y relacionada con 6 elementos, como decía. Se trabaja el tema de valores, cómo percibe la gente los valores, las conductas, ¿verdad? Los comportamientos explícitos, el clima, cómo es además el clima, el ambiente laboral, la percepción de la gente de todos los elementos, ¿verdad? Incluidos en el clima, como la comunicación, como el liderazgo, etcétera, ¿verdad? Cómo los percibe la gente, ¿verdad? También hacemos un diagnóstico de los recursos con los que cuenta la compañía. Hay compañías que cuentan con más recursos que otros, de todo tipo, financieros, tecnológicos, talento, etcétera, que facilitan más o no tanto la implementación de un sistema de innovación. Pero entonces, esa foto hay que tomarla, ¿verdad? Por supuesto que hay que entender los procesos, qué tan fluidos son. Hay compañías que ya tienen la ISO 9001 y eso facilita entonces la implementación de toda esta propuesta que está basada claramente en la norma ISO 56002, que les recuerdo no es una norma de certificación. Las compañías no se certifican como 56002, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Hace un año fue que se publicó la norma y no es para certificar. Entonces, pues pensaríamos que dentro de algunos años ya se vuelve una norma para certificar. De momento no lo es. Pero bueno, todos esos recursos y los resultados que la compañía tiene. Entonces, lo que hacemos es establecer o determinar cuál es el cociente de innovación dentro de ese diagnóstico para ver cuáles son los pain points, un poco las áreas en las que más atención hay que ponerle, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, pues vamos a hacer el plan de trabajo
ahí pues hacemos toda la intervención en las áreas que se requiera trabajar un poco más. Algunas compañías pues quieren focalizarse en unas áreas más que en otras. Ese es un tema ya muy particular de las empresas. En una de las compañías en las que trabajé, ahí el foco era claramente la cultura. La cultura es básica, es importante y ahora lo vamos a ver en el siguiente gráfico. La cultura es primordial, pero no lo es todo en innovación. Entonces, cuando nos enfocamos en cultura, parte de la innovación queda por fuera o parte de la estructura de innovación queda por fuera, pero a algunas compañías les gusta nada más, bueno, vamos a contratar una consultoría o nos interesa trabajar el tema de innovación, de cultura, perdón, nada más, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que hacer ciertos ajustes y salvedades para el funcionamiento adecuado del sistema. Hacemos el plan, el viaje, la fase de viaje que es ya la implementación, en donde vamos a capacitar, líderes, gerentes, capacitamos al equipo o el llamado tradicionalmente comité de innovación. Se le da capacitación en creatividad a todo el personal, idealmente, ¿verdad? Siempre que todo el personal participe. Y por supuesto vamos a hacer ajustes sobre la marcha, ¿verdad? Hay cosas que funcionan muy bien, hay cosas que hay que adaptar, cositas que hay que ajustar. Entonces, esas son las 4 fases del sistema total de innovación. Pero bueno, más que eso, bueno, este es un ejemplo del diagrama de Gantt, por ejemplo, es uno de tantos, ¿verdad? Que elaboramos cuando vamos a trabajar la estrategia. Bueno, el diagnóstico, para cuándo, el taller de liderazgo, cuándo, el FODA, cultura, etcétera, ¿verdad? Establecimiento de objetivos medibles, objetivos SMART, y bueno, con todas las fechas ahí, pues, que se van a establecer. Ese es un ejemplo del Gantt que se hace ya para hacer todo el trabajo. Pero más que eso, me gustaría entonces proponerles esta vista de lo que es el sistema total de innovación, cómo lo trabajamos. Entonces, como les dije, está basado en la norma 56002, incorpora algunos otros elementos adicionales, ¿verdad?, que lo enriquecen. La ISO 56002 fue publicada el año pasado, hace un año exactamente, casi en julio, y es una propuesta que recoge las mejores prácticas en innovación. Entonces, cuando desde la estrategia intentamos construir el sistema de innovación, pues eso nos refiere a las cláusulas 4, 5 y 6, ¿verdad?, del sistema ISO, ¿verdad?, que tienen que ver un poco con el liderazgo. Ahí es importante trabajar el liderazgo y eso es fundamental, ¿verdad? Junto con la cultura, como vamos a ver ahora, es fundamental el liderazgo. Si no hay apoyo de la alta gerencia para trabajar innovación, si no hay comprensión de lo que es un proceso de generación, de gestión de innovación y de los beneficios que eso puede tener a mediano y largo plazo para la compañía, el asunto se complica. La estrategia, la planeación, la visión, todos esos son elementos en los cuales intervenimos. Pero como les decía anteriormente, hay un factor clave para negocios pequeños, grandes, y es el tema de la cultura, ¿verdad? Es el tema de la cultura, es decir, ¿qué pensamos, qué piensa el fundador de la empresa, si es un pequeño empresario, si es una gran compañía, la colaboración que tiene, ¿verdad? ¿Cómo promovemos la colaboración? ¿Verdad? ¿Cuáles son todos elementos visibles de la cultura que van a favorecer la innovación? Entonces, es básico que se trabaje en la cultura y sobre ella la estructura. La estructura que es la gente, cómo está estructurada la organización, ¿verdad? Y aquí es importante también, bueno, cuáles son los roles de las personas. ¿Por qué? Porque si la compañía, como es tradicionalmente, está muy orientada a lo técnico, es una compañía que está muy orientada al proceso, tenemos que entender, bueno, cuáles son esas facilidades para promover la innovación que va a haber. Si es una compañía muy limitada y hay pocos recursos y hay escaso talento en cantidad y y talento no adecuado en calidad, entonces eso pues hay que trabajarlo y focalizarse mucho por ese lado, ¿verdad? La conciencia es importante. ¿Qué es la conciencia? Básicamente es qué importancia, qué relevancia le está dando la gente a la innovación. ¿Qué conciencia tiene del momento histórico en el que estamos para poder mover la innovación, para poder gestionarla? ¿Sí? Los otros factores son 2 columnas también sobre las cuales se va construyendo todo este motor de innovación, o bueno, la casa de innovación también, como lo pueden ver ustedes acá un poco ilustrado, y son las columnas que tienen que ver con los métodos y los procesos.
las finanzas, la información, los recursos, las herramientas que tiene la compañía, los sistemas de información, ¿verdad? Qué tan robustos son, qué tan ágiles son y cómo medimos el rendimiento. Además, el sistema total de innovación busca también trabajar el mejoramiento, ¿verdad? Personal, cuáles son las formas en que se puede realimentar al personal, cómo le decimos que algo hay que mejorarlo, cómo le decimos a la gente que estamos usando para hacerlo, ¿verdad? Para medir el rendimiento. Y entonces, ahora sí, teniendo toda esa estructura, ahora sí vamos a poder generar ideas e innovación. Pero esa es la estructura que a mí me favorece, ese es el frame, ese es el marco, ¿verdad? La raíz por la cual vamos a generar innovación, porque es que se ha cometido muchas veces el error o la creencia, ¿verdad? De partir de que la innovación surge de las ideas, ¿verdad? Partir del hecho de que la innovación es, bueno, ¿qué se me ocurre? Bueno, pero antes de eso, ¿cuál es el ambiente que favorece? Entonces, ahora sí, ya nosotros teniendo, a partir de ahí, habiendo pues un poco conformado una estructura más o menos sostenible, que repito, no es algo que se haga una sola vez, es algo que hay que trabajar permanentemente. Entonces, una vez que hemos trabajado esos elementos, ahora sí caemos en la fase de ideación, ¿verdad? Que ya es conformar el equipo de innovación o el comité de innovación, como se le llama en algunos lugares, capacitar, sensibilizar a la gente, ¿verdad? Sobre qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. Y ahí en la capacitación pues manejamos las técnicas de gamificación, algunas técnicas de creatividad, ¿verdad? De gamificación como Lego, ¿verdad? El Lego Serious Play es una propuesta que utilizamos, otras técnicas de creatividad como 6 sombreros, como la tradicional lluvia de ideas, y como la otra técnica que es la técnica de pensamiento inventivo sistemático. Y esa técnica es muy interesante porque eso es una técnica de creatividad que lo que invita es a ir a partir de un componente, sumándole piezas, quitándole piezas, y cuando digo piezas no me refiero a objetos físicos, ¿verdad? Me refiero a servicios, me refiero también a procesos o procedimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir quitando y poniendo piezas? ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros hicimos un cuestionamiento de procesos internos que tenía la compañía y ahí descubrimos, ¿verdad? El típico caso de las burocracias. Cuando haciendo un trabajo con esta metodología le dijimos a la gente, bueno, de este proceso por ejemplo, que era clásico, ¿verdad? Y estábamos en Costa Rica iniciando con la factura electrónica hace algún tiempo. Y era una locura, ¿verdad? Las muchachas de contabilidad o de recepción pues tenían que recibir la factura y entonces empezar a bajar los archivos manualmente, guardarlos en una carpeta, aquello se volvió, ¿verdad? Y empezar a aceptar documentos y bueno, seguir todo el proceso a pie. Entonces empezamos a descubrir o analizar, ¿verdad? De todos esos elementos, todos esos componentes del proceso y a ver cuáles no eran necesarios, cuáles podían automatizarse, cuáles podían agilizarse, ¿verdad? Y a partir de ahí se empezó a trabajar, a agilizar el proceso y a quitarle piezas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo a través de esta técnica, ¿verdad? Yo le llamo la técnica aritmética porque incluye las 4 fases de suma, resta, división y multiplicación de procesos o de elementos de un proceso, de un producto, etcétera, cómo podemos mejorar, ¿verdad? Y generar algo nuevo a partir de ese tipo de análisis. También hacemos la matriz de análisis de iniciativas, y eso es algo importante. Dentro de la matriz de análisis de iniciativas está el modelo de Moscow y, bueno, y otros modelos y es fundamental cuando surgen ideación, cuando en la compañía la gente propone, bueno, distintas iniciativas, bueno, debemos mejorar la atención al cliente, la visitación a los clientes, la comunicación con los clientes, o generar más iniciativas como mejorar el ambiente laboral, generar más reconocimiento al personal, etcétera. Esos son hay que analizarlas. Las compañías deben analizar dentro de todas esas iniciativas, bueno, cómo las vamos a calificar, con cuáles vamos a ir y con cuáles no. ¿Sí? Y para eso es necesario crear de previo una matriz de análisis. Entonces, hay que determinar, ¿verdad? Porque hay matrices, pues, modelos que existen con ciertos criterios, pero realmente cada compañía es distinta. Cada compañía debe generar su matriz de análisis con las variables que le son relevantes, ¿verdad? Generamos posteriormente las iniciativas con todo el personal y bueno, vamos definiendo realmente cuáles son los proyectos.
deben hacerse. ¿Okay? Esta es un poco la propuesta de modelo de innovación, de gestión de innovación que les tenía. Quiero pues comentarles brevemente la propuesta que tenemos a través de Genius Lab, con quien tenemos una alianza estratégica, sobre el Lego Serious Play, ¿verdad? Que algunos habrán escuchado esta metodología que está incluida también dentro de los métodos de generación de creatividad, ¿verdad? El Lego Serious Play trabaja algunos aspectos, ¿verdad? Como la comunicación, la generación de respuestas a problemas, ¿verdad? Con resolución de problemas, ¿verdad? Básicamente, todo a través de lo que los fundadores, ¿verdad? La compañía danesa Lego, ha llamado el conocimiento manual, ¿verdad? Cómo a través de las manos podemos construir, ¿verdad? Soluciones y cómo podemos ligar las manos con la creatividad y los procesos, ¿verdad? Creativos mentales. Y entonces el Lego Serious Play se basa o se desarrolla, ¿verdad? Esta técnica en 4 fases. Por supuesto, utilizando todas las herramientas de Lego pues, que conocemos para plantear un desafío inicialmente, ¿verdad? Que es la resolución de un problema, de una situación que se está dando. La segunda fase es la construcción de una solución. La fase 3 es la compartición o el compartir, ¿verdad? Compartir con los demás esa solución. Y la fase 4 viene siendo entonces la reflexión sobre la solución que se encontró. Entonces, un poco quería compartirles brevemente la metodología de Lego Serious Play. Y como les decía, y decía Mari al inicio, pues esperaríamos contar en la próxima semana con la experta en Lego Serious Play que nos estaría acompañando idealmente, ¿verdad? Esperando que solucione sus problemas de salud y que pueda entonces darles más detalle. La próxima sesión de la otra semana también es en vivo, ¿verdad? Es igualmente en vivo, entonces por eso esperaríamos contar con ella. Creo que de mi parte sería esta la propuesta que les tengo para hoy. No sé, Daniel o Mari, si hay alguna consulta y si no, pues pasamos con la siguiente exposición. Muchísimas gracias por este tema que, como decíamos, súper interesante. Creo que nos abre los ojos, por decirlo de alguna manera, en esta metodología y el saber que sí se puede, o sea, que sí se puede implementar estas ideas, estas metodologías, estas herramientas en nuestras organizaciones, como decíamos, desde pymes, emprendedores, medianas, grandes empresas. Tenemos 2 preguntas. Una dice, ¿qué buenas prácticas se le pueden recomendar a las pymes como procesos sistemáticos para activar a sus colaboradores en torno a ser creativos e innovadores? Sí, gracias. Buenas prácticas son siempre generar espacios de creatividad. O sea, a ver, espacios de innovación. Y cuando digo espacios me refiero a tiempo y me refiero también a espacio físico. Es decir, una buena práctica es abrir, y hay muchas, ¿verdad? Pero ahorita menciono 2, es abrirle dentro de las empresas un tiempo, en la tarde o un fin de semana o en algún momento del día o los días en los cuales la operación del negocio no está tan llena de exigencias o de requerimientos, ¿verdad? Y cuando baja, si atendemos clientes, pues baja el flujo de clientes, etcétera. Entonces, una buena práctica es sentarse siempre y mejorar la comunicación y sentarse con los colaboradores y decirles, bueno, ¿qué proponen? ¿Qué se les ocurre? La gente tiene muy buenas ideas, ¿verdad? La gente tiene muy buenas ideas, pero si generamos ese espacio, ¿verdad? Dentro de las condiciones, ¿verdad? Que les hablaba, está pues la cultura y el liderazgo, ¿verdad? En innovación. Entonces, si el dueño de la empresa pequeña tiene el espacio, el convencimiento de que es necesario para generar innovación, trabajar con la gente, y tiene el convencimiento, ¿verdad? En su mindset, en su pensamiento y su forma en sus creencias, que la gente le puede aportar y que no todo tiene que ir de arriba hacia abajo, o sea, de lo que yo creo, nada más a dar órdenes, ahí estamos creando condiciones para la innovación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que gracias a ese estilo de liderazgo nos vamos a reunir con la gente y le vamos a decir, bueno, si ustedes fueran dueños de este negocio, ¿qué propondrían? Si ustedes pudieran ponerse en los zapatos del cliente, ¿qué solución querrían? ¿Qué producto nuevo querrían? Ustedes que están viviendo día a día los procesos internos, ¿qué propuesta tienen para mejorar? Regálenme 2 propuestas en esta semana para mejorar los procesos internos.
regáleme una propuesta para la próxima semana, para dentro de 15 días, de un producto o servicio nuevo que ustedes consideren con base en el conocimiento que tienen de los clientes, que esos clientes podrían valorar, ¿verdad? Y generar esa confianza en la gente. Eso es fundamental. Y la otra práctica es que ya si quisiéramos usar una metodología, hay una metodología que se llama el Design Sprint, que es generar soluciones de una forma rápida, ¿verdad? Es una metodología, digamos, que tradicionalmente está planteada para 5 o 6 días, en los cuales se hace toda la indagación, ¿verdad? Hasta la generación del producto, siguiendo la metodología de Design Thinking. Pero bueno, para pequeños negocios, ¿qué sería? Generar ese espacio. Bueno, a ver, esta semana vamos a tener baja demanda. Bueno, pero eso no es, a ver, claro que es crítico, necesitamos ingresos, pero o tenemos poca actividad o no hay muchas órdenes para sacar. Bueno, busquemos ese espacio, saquemos esa media horita, saquemos esa hora. Al final, cuando cerramos el negocio, hagamos algún negocio con la gente, pagamos las horas extras o lo arreglamos de alguna manera de forma tal que la gente se entusiasme con eso, a generar propuestas nuevas. Esas serían, digamos, las recomendaciones así en corto que podría hacer. Hay otras, muchas más, pero me parece que estas son mucho más viables. Siempre dedicar tiempo y espacio y condiciones para la gente, para que nuestros colaboradores participen en eso. Y si no tenemos colaboradores y trabajamos solos, bueno, leer el mercado, sacar un rato para ir a hablar con los clientes también, a ver qué quisieran ellos, cuáles son sus necesidades, cuál es su dolor, ¿verdad? Y a partir de ahí construir nuevas soluciones, nuevos servicios, nuevos productos disruptivos o simples mejoras, pero que van a tener un beneficio. Muchísimas gracias, Stuart. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, primero nos dan las gracias por la información que se comparte y la consulta es, en caso de alquiler de apartamentos amueblados dirigidos a ejecutivos extranjeros que visitaban por trabajo las empresas en Costa Rica y ahora no hay oportunidad, ¿qué recomienda a nivel de innovación para reactivar el negocio? Caramba, qué reto, ¿verdad? Es un gran reto, pero bueno, aquí hay que entender que si ya ese cliente o ese mercado ya no está funcionando, bueno, ¿a cuál mercado voy a dirigirme? Y en esto sí les invito a que yo creo que aquí hay que usar algún tipo de metodología o de técnica un poquito más estructurada cuando tenemos que cambiar ya de mercado, ¿verdad? Cuando tenemos que ir a buscar un mercado nuevo, porque ya no tenemos un mercado que nos diga qué hacer. En este caso, los ejecutivos, digamos que no vienen. Ese mercado en particular no lo tenemos ahorita, ¿verdad? Pero podemos pensar entonces, ahora sí, ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el uso de esta infraestructura? ¿En dónde hay un dolor relacionado con eso? A mí se me ocurre, y no es el pensamiento necesariamente adecuado, pero a mí se me ocurre ahorita, pues que dentro hay muchos profesionales, hay muchas otras compañías, ¿verdad? Y a raíz del ejemplo que les puse del coworking, de, bueno, organizar o estructurar esos apartamentos como coworking, crearles un espacio con buena red y permitir y atraer a la gente que está muchas veces trabajando desde su casa, pero que tiene mucho ruido, ¿verdad? Y tiene el perro atrás o tiene la familia, los chicos haciendo, ¿verdad? Un poquito de ruido, tiene que compartir el internet y la señal es muy baja. Entonces, los coworking, ¿verdad? Espacios de coworking han adquirido mucho auge hoy en día. Bueno, acondicionémosle para atraer y convertirlos en oficinas temporalmente o de forma permanente para atraer a todas esas personas que están trabajando desde la casa, pero que no les resulta conveniente trabajar desde la casa y que no pueden ir a una oficina. Entonces, siguiendo protocolos, con espacios un poco más cerrados y todo, pero les garantizamos una buena señal y les creamos un ambiente agradable de trabajo, ¿verdad? Por supuesto, repito, guardando todos los protocolos de salud, etcétera. Pero creo que sería un mercado ahorita, simplemente, por la pregunta que me hacen con una simple ocurrencia, que puede ser un mercado en el cual pueden encontrar un buen nicho, un nicho interesante, ¿verdad? Para colocar a la gente y para ofrecer el servicio. Repito, con una técnica de Design Sprint podríamos encontrar más soluciones. Investigando, podríamos encontrar nuevas soluciones a ver de qué forma podemos usar esa infraestructura, que es una de las cosas más caras para tener. Pero ahorita, pues en corto, le puedo decir que esa sería una idea que yo haría, una exploración que yo haría para cambiar el mercado. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo iniciar en la empresa la cultura de la innovación? ¿Cómo iniciar en la empresa la cultura de la innovación? Bueno, precisamente, a ver,
Depende de quién la vaya a iniciar. Y yo no sé si quien lo pregunta es una persona que es propietaria de un negocio o no, o es un colaborador o colaboradora, ¿verdad? Y cuando quien dice que quiere iniciar una cultura de innovación en un negocio es el propietario del negocio, una persona de alta poder de decisión y de influencia dentro de la compañía, el tema se vuelve un poquito más rápido y si se quiere más fácil, si cabe el término, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay capacidad de influir en los demás y de convencer a los demás de qué es lo que podemos hacer. Pero en todo caso, aunque sea un colaborador, la cultura de innovación como tal se inicia mostrando los beneficios de la innovación, ¿verdad? Todos compramos productos o servicios por los beneficios que esperamos obtener de ellos. Y en el caso de la cultura, hay que siempre modelar comportamientos, pero en este caso, lo que vamos a modelar es convencer a los demás de cómo otras compañías, otras empresas, en otros lugares, la innovación ha tenido un gran éxito. Entonces, yo lo primero que haría es, para vender esa idea, si no fuera el decisor mayor de la empresa, es presentar y ver prácticas en la industria, en compañías más o menos del mismo negocio, ¿verdad? Dentro de la misma industria, cómo han tenido éxito a través de la innovación. Y eso va a permitir sensibilizar a la gente y sensibilizar a los directores para que puedan empezar a generar esos cambios en la cultura, que es un tema muy complejo, que pues, no lo podemos profundizar acá, pero que ya va a permitir convencernos de que es importante generar esa base de innovación, que es la cultura. A partir de esa base ya empezamos a construir todo el marco de innovación, todas las condiciones de innovación para empezar a generar innovación, ¿verdad? Pero mi propuesta sería esa, ¿verdad? Siempre convencer, compartir la idea a partir de otras mejores prácticas que haya dentro de la industria. Y eso implica investigar y averiguar un poquito. Pero creo que así es como nos convencemos de que algo. Todos usamos productos, o esta camisa la usamos porque nos convencimos de que se nos ve bien o que el color nos gusta o por la marca, etcétera, por cualquier razón. Bueno, hay un beneficio. Bueno, en el caso de la cultura de innovación hay que vender cuáles son esos beneficios adecuadamente y no llegar a imponerlos porque no va a funcionar. Tenemos un comentario, Stuart, que dice, sí, es importante generar espacio, tiempo y anclarlo en agenda. Adicional, Correcto. tenemos otra pregunta, ya para ir finalizando este tema e ir iniciando al otro, que es, innovar incluye cambio del perfil e imagen en redes sociales, además de mejorar o darle agregado al producto. Es pregunta. Es una O pregunta que sea, se incluye, o sea, no necesariamente, depende de la innovación que vayamos a hacer. No necesariamente la innovación es relanzamiento, ¿verdad? El relanzamiento puede ser un tema innovador y que surge a partir de la lectura del mercado, de que queremos que el mercado nos perciba como algo nuevo, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente hay que cambiar el isotipo o el logo de la compañía y cambiar la página y todo. O sea, no necesariamente implica eso, depende de lo que queramos transmitir. ¿Qué está? Ahí tenemos que percibir, o sea, y siempre tener presente que vamos, en este caso, hacia el mercado. O sea, ¿qué queremos que perciba el cliente? Si el cliente está, y ya conocemos el mercado claramente, y el cliente está casado mucho con nuestra propuesta, y un cambio de isotipo de repente no genera tanto cambio, bueno, grandes compañías han hecho grandes cambios sin cambiar, sin mover su imagen, ¿verdad? Sin mover su imagen, sin hacerle ajustes a la imagen externa, a sus logos, etcétera, colores, no necesariamente. Pero entonces hay que ver de qué se trata para determinar si vale o no vale un esfuerzo en ese cambio externo. Habría que ver el caso, pero no es algo implícito, no que yo necesariamente, si voy a innovar en mi compañía, tengo que generar todos esos cambios. No es algo implícito. Va a depender de lo que queramos un poco. excelente. Aparte de felicitaciones por el aprendizaje y por la información brindada, no hay más preguntas. No sé si alguna de las personas que nos están acompañando quieren hacer alguna pregunta directamente o si no, para continuar ya con don Arnoldo Leroy al siguiente tema. Creo que no. Vamos a ver. Entonces vamos a continuar con nuestra masterclass. De hecho, Stuart, de verdad, muchísimas gracias.
igual por los comentarios que cada uno de los que nos están acompañando nos hicieron, que eso nos hace igualmente enriquecernos todo lo que es el conocimiento. Vamos a darle a continuación con el ingeniero Arnoldo Leroy, con un tema sumamente importante que viene a complementar todo lo que nos ha contado, todo lo que nos ha compartido en este momento don Astuar. Don Arnoldo Leroy es ingeniero en sistemas de SMBA, tiene varias certificaciones internacionales en el área de gobierno y gestión de tecnología e información y con amplia experiencia con más de 12 años en procesos analíticos. Él es director, es profesor universitario, es conferencista nacional e internacional y es socio director de nuestra firma BS Solution Group. Don Arnoldo, le damos la palabra con este tema tan interesante que, digamos, muchos tenemos como la incógnita del tema, los 7 pasos de los datos a la toma de decisiones. Entonces, dejamos a don Arnoldo con la palabra y todos suyos los participantes. Gracias, Mari. Me confirma nada más que me escuchas bien. Yo lo escucho y lo veo perfecto. Si alguno de los que nos acompañan tienen algún problema, no lo comunican. Igualmente, seguimos la misma mecánica. Don Arnoldo va a dar lo que es la charla. Ahí ustedes pueden ir en el chat haciendo sus comentarios, sus preguntas, e igualmente al final damos un espacio por si alguno quisiera hacerlo directamente. Muy bien. Gracias, Mari. Y gracias, Stuart. De hecho, estaba pensando ahorita cuándo van a inventar las caretas con prescripción, ¿verdad? Para dejar de usar los anteojos y solo usar las caretas, nada más. Sería un buen elemento, al menos para mí, ¿verdad? Muy bien, bien. Vamos a hablar un poco. Stuart decía que la pregunta interesante es ¿cómo hago innovación? Bueno, les voy a contar un poco la experiencia que hemos desarrollado nosotros. Aproximadamente la venimos haciendo hace unos 5 años con nuestros clientes. De los 12, digamos que tenemos 26 años en la firma y 12 años trabajando en la parte de analítica avanzada. Creo que en algún momento nos cansamos de todos los análisis forenses, ¿verdad? Y empezamos a trabajar primero hacia el interno y luego hacia el externo con nuestros clientes. El concepto de cómo lograr que lo forense fuera importante, pero lo que podemos hacer con el análisis de los datos que ya pasaron sea realmente el futuro de la organización. Y a eso, en todo ese proceso, logramos un mecanismo o una forma de innovar a través de los datos. Y bueno, les voy a contar muy resumidamente, la verdad, porque esto es una charla bastante extensa y que da para mucho, y tratar de no ser técnico, ¿verdad? Porque podría estar lleno de tecnicismos, pero la idea es que no lo sea de esa forma. Entonces, inicio con una frase que se dijo hace más de 150 años y sigue siendo totalmente válida por este señor Charles Darwin, ¿verdad? En otras palabras, lo que él nos quiere decir es que solo sobrevive el que se adapte al medio. El medio en estos tiempos es cada vez más agresivo, no solo por la pandemia, sino por todo el esquema comercial, ¿verdad? Por la globalidad, por tantas cosas que suceden hoy, que este mundo empresarial se vuelve tremendamente exigente y demandante, ¿verdad? Pero ese es el medio en el que tienen que jugar nuestras organizaciones y nuestros clientes en este caso. Entonces, entendemos el fenotipo como el resultado de la adaptación del genotipo, o sea, del ADN de nuestra organización al medio, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la frase es totalmente válida y la frase es completamente válida cuando hablamos de innovación, ¿verdad? Nos urge y nos requiere el medio que tengamos una capacidad de adaptación fenomenal, diría yo, y en este caso para nuestros internos, y el ejemplo de los que les voy a hablar es de cómo los datos y cómo la información que tenemos dentro de nuestra organización nos permite entender y comprender la mejor forma de innovar a través del conocimiento interno, en este caso, y por supuesto también el conocimiento externo, como vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, el principio que usamos nosotros como objetivo empresarial es este, ¿verdad? Los datos indivisiblemente tienen que ser entendidos, y digo indivisible porque no hay otra forma de que sean aplicables, ¿verdad? No hay otra forma, si los datos no son entendidos no pueden ser un motor, ¿verdad?
Entonces, las organizaciones están llenas de datos, miles, coleccionan miles de datos, ¿verdad? Pero muy pocas organizaciones realmente le sacan provecho a la data que tienen. Hay diferentes niveles de calidad de datos, pero eso lo vamos a hablar luego. Pero en general, muy pocas organizaciones todavía le sacan el provecho que uno quisiera a los datos que se tienen en la organización y que les permite, bajo ese proceso de entendimiento, realmente convertirse en un motor para muchas cosas en cuenta la innovación. Muy bien, un punto de partida para nosotros que se vuelve punto de partida y punto final, o sea, es cíclico, ¿no? Es cíclico y es el entendimiento, la comprensión profunda de nuestra organización, ¿verdad? El punto de partida, en otro caso, usando la frase de Darwin, sería cuál es nuestro fenotipo empresarial, ¿verdad? Sí, necesitamos conocer esas características, esas particularidades de nuestra organización y del medio, ¿verdad? Solo así, con esa comprensión profunda, minimizamos el dolor y aumentamos la probabilidad de éxito cuando necesitamos adaptarnos, ¿verdad? Es el conocimiento profundo, ¿verdad? Así como lo hacemos, así como nosotros personalmente necesitamos hacer un insight, ¿verdad? Ese conocernos, ese saber de qué somos capaces y de qué no somos y tratar de orientarnos lo máximo posible a lo que nuestro ADN da. Las organizaciones necesitan hacer eso. Y lo hacen a través de los datos, ¿verdad? Como vamos a ver, el concepto datos suena muy limitante, pero es un tema muy extendido y lo vamos a desarrollar con algún nivel de profundidad. ¿Okay? El concepto general para nosotros de entendimiento, este es el marco, básicamente, ¿verdad? Es que tenemos algunos retos en todo este entendimiento. Lo primero es que los datos o la fuente de datos ya no solo se limita a nuestra compañía, ¿verdad? O sea, es lo que vemos ahí en ese slide como la información estructurada. A nivel internacional se dice que el 20% de la información que yo uso o debo usar para tomar una decisión está dentro de la organización y el otro 80% está fuera de la organización, ¿verdad? Esa fuera de la organización se llama, en términos muy globales, Internet y todo lo que eso contenga ¿cómo se llama? En información. Y adicionalmente otros elementos o otros eventos que pueden ser locales o mundiales que es necesario registrarlos también, ¿verdad? Tenemos el concepto de información que per se es un reto, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Porque la información se ha malentendido históricamente, ¿verdad? Históricamente la hemos malentendido y decimos que tenemos sistemas de información, pero con esa información no tomamos ninguna decisión, ¿verdad? Porque la información que producimos es una información que necesitamos reprocesar, que necesitamos pasar a un Excel, que necesitamos conjuntar con otras fuentes de datos o con otra información para poder tomar una decisión. Entonces, realmente no estamos produciendo información, ¿verdad? Bajo la definición de información, la información tiene que usarse para tomar decisiones. Y en un porcentaje muy alto tenemos ese fenómeno, ¿verdad? Que los sistemas de información realmente no producen información que se necesita hoy en día para la toma de decisiones, ¿verdad? Adicionalmente, hay temas de frescura de datos y otro tipo de cosas más técnicas que también pueden inhibir a la organización o minimizar la capacidad de la toma de decisiones de una organización, ¿verdad? Y está el contexto. El contexto para todos nuestros efectos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Es el medio, de acuerdo a la definición de Charles, ¿verdad? Es el medio que nos rodea, inclusive es un medio interno, porque hay contexto externo e interno, que nos define, ¿verdad? Que nos marca la cancha y en la cual nosotros tenemos que saber entonces cómo jugar en ese contexto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Lo voy a tratar, o lo traté de resumir en 7 pasos. Cada uno de esos pasos podría ser una charla en sí. Pero bueno, la idea es que los datos están por miles en la organización, ¿verdad? Y yo necesito una forma de llevar esos datos y convertirlos en información que apoye mi toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, resumiendo, paso 1, desarrollar talento, ¿verdad? Yo quisiera
no sé, alguna vez manejar un carro Fórmula 1, pero no sé cómo se maneja, ¿verdad? Sé manejar mi auto, pero no un Fórmula 1, que son mucho más complejos. Entonces, lo que necesitamos es tener dentro de la organización o desarrollar dentro de nuestra organización gente que pueda, que tenga, desarrollar ese talento para entender los datos, para comprender y entender los datos. No estamos hablando de científicos de datos, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de tecnólogos. Estamos hablando de gente que conoce el ADN de los procesos de la organización en la cual está inmiscuido, ¿verdad? Sí, que conoce la relación entre personas, entre procesos, entre tecnología y, por supuesto, los datos o la información que se genera a través de los mismos, ¿verdad? Hay una infinidad de roles inimaginables en todo este proceso, ¿no? Pero se pueden resumir en unos cuantos roles. Por ejemplo, necesitamos los entusiastas, ¿verdad? Un entusiasta es una persona que sabe que dentro de la organización está la información y que necesita recopilarla, recolectarla y ordenarla de alguna forma para que le ayude a tomar decisiones. No sabe cómo, pero sabe que lo puede hacer o sabe que puede encontrar el mecanismo para hacerlo, ¿sí? Son aquellos que nosotros desde la tecnología le llamamos los traviesos, los usuarios traviesos, ¿verdad? Aquellos que resuelven cosas, que tienen sus propios sistemas, con poco o con mucho hacen, ¿verdad? Esos son los entusiastas y esos son geniales dentro de una organización. Están los estrategas, ¿verdad? Necesitamos que esto, como decía Stuart también, tenga un concepto estratégico, ¿verdad? Si esto nace de la estrategia, tiene el apoyo que uno necesita. Entonces necesitamos a los estrategas también que entiendan que el feeling es importante, ¿verdad? Que ese sentimiento, ese conocimiento del negocio es importante, pero que los datos son los que consolidan la toma de decisiones, ¿verdad? Necesitamos, y voy a ponerlo en una palabra muy extensa, que es científico de datos, pero un científico de datos puede ser una persona que tenga conocimientos estadísticos, que tenga conocimientos matemáticos y que sepa desarrollar algunos modelos si es que uno quiere ir más allá en temas, digamos, de inteligencia artificial o proyecciones o ese tipo de cosas. Pero necesitamos gente que tenga ese tipo de perfil. Y hasta necesitamos gente dentro de la organización que sean los que dudan, ¿verdad? Aquellos que ponen en tela de juicio todo, aquellos que condicionan, que necesitan probar, ¿verdad? Que necesitan ver para entender o para creer, ¿verdad? Esos también son valiosos dentro del proceso. Entonces, como ven ese desarrollo de talento, el reto está, bueno, primero en adquirirlo, desarrollarlo y luego juntarlo, ¿verdad? Para que sea un proceso colaborativo de alfabetización sobre los datos de la empresa, ¿verdad? Esa alfabetización es esa comprensión, ¿verdad? Es un nivel de madurez interesante dentro de la organización donde los usuarios llegan a conocer la relación de los datos y cómo estos tienen sentido o no de acuerdo a los casos que se están desarrollando o analizando, ¿verdad? El segundo paso es construir información. Cuando uno inicia en los estudios de informática, una de las primeras frases que llega siempre a uno es: si basura entra, basura sale, ¿verdad? Bueno, esto se cumple aquí, ¿verdad? En la construcción de la información. De verdad que hay, bueno, en el conocimiento nuestro hemos tenido casos muy tristes, ¿verdad? Donde prácticamente el cliente que sí hay que empezar de cero, ¿verdad? Esos son los diferentes niveles de calidad de la información que puede generar el cliente. Como también hay gente que lo único que necesita es hacer un proceso de enriquecimiento de los datos, para darle más características, más fortaleza, más robustez a los datos que ya tiene para fortalecer la toma de decisiones. ¿Verdad? Por este proceso de construcción de información, lo que busca básicamente es que la información se convierta en un activo dentro de la organización, ¿verdad? No es algo que simplemente se hace, es algo que hay que hacer a conciencia. Les pongo un ejemplo. Con un cliente en específico que estábamos haciendo un proceso de analítica y de un pronto a otro sale que el 90% de sus ventas las hace Afganistán, ¿verdad? Y entonces la primera pregunta: ¿por qué Afganistán? ¿Por qué tanto mercado en Afganistán? Y si yo no le vendo ni $1 a Afganistán, ¿verdad? Ni $1, ¿verdad? No tengo ningún cliente. Entonces llaman al tipo que registra clientes y dice: ah, sí, mire, es que es el primero en la lista y a mí nadie me dijo que le pusiera el país, entonces Afganistán es el que va. ¿Verdad? Eso no puede suceder en nuestra organización. El concepto de alfabetización y el concepto de la construcción de la información tiene que estar básicamente en todos los niveles de la organización. A eso le llamamos construcción de la información, ¿verdad? Sí.
sin meternos en términos técnicos, ¿verdad? Esto es un proceso, se llama gobierno de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a generar ese proceso de gobierno de datos a raíz de toda la fuente de información, de todos los datos generados hasta lograr los mecanismos correctos de información y los niveles correctos de información que la organización necesita, ¿verdad? ¿Es un proceso doloroso? Sí, pero si no se hace, no tienes potencial, ¿verdad? En este mundo comercial para sobrevivir, ¿verdad? ¿Sí? Este proceso es una charla por menos de 2 horas, hablar de gobierno de datos. Pero en fin, tercer paso, ciclo vida de los datos, ¿verdad? Esto es un entendimiento empresarial, es un entendimiento para todos los que toman decisiones. Saber que los datos tienen un ciclo de vida y que la información con la cual tomamos las decisiones nos tiene que estar representando, ¿verdad? Esto se explica fácil a través de todo este tema pandémico. ¿Quién puede decir que la información de ventas de enero, de febrero y de marzo inclusive se puede utilizar para tomar decisiones de proyección de ventas para los 3 siguientes meses? Ya nadie, ¿verdad? Las condiciones cambiaron. Lo que era malo entonces en enero o febrero a nivel de ventas, posiblemente hoy sea muy bueno lograr ese nivel de ventas, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto del ciclo vida y ese es el concepto de representación, ¿verdad? Hay ciertas características dentro de ese ciclo de vida de la suficiencia, la versión, la comparación, la historia, la retrospectiva, etcétera, ¿verdad? Inclusive, todos esos elementos, como por ejemplo el de conexión, son los que le permiten a uno entender o no qué tan largo, qué tan corto es el ciclo de vida de la información que estamos utilizando, ¿verdad? Ya sea porque se hace de forma manual, ya sea porque se hace de forma automática al 100%, de forma híbrida, ¿verdad? Eso le quita o no pesos al ciclo de vida de la información. Pero bueno, lo importante, digamos, para este caso es para nosotros entender que la información nos debe de representar, ¿verdad? Si no, podríamos estar tomando decisiones sobre información no válida, ¿verdad? ¿Ok? El cuarto paso es el contexto. Como les decía, hay 2 tipos de contextos. Está el contexto interno y el externo, ¿verdad? El contexto interno es nosotros, nuestro ADN, ¿verdad? Nuestros principios, políticas, cultura, estructura, información, servicios, personas, habilidades, competencias, lo que somos como organización. Eso tiene o eso condiciona también el entendimiento y el comprendimiento de los datos, ¿verdad? Inclusive un perfil, ¿verdad? Si usted es tomador de riesgos o no, puede ser que el dato lo que le genere es miedo, o puede ser que el dato lo que le genere es aversión, o puede ser que el dato lo que le genere es un reto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo y hay que madurarlo y registrarlo también dentro de una base de datos de conocimiento. Al igual que todo lo que sucede de forma externa, ¿verdad? Política, economía, competidores, proveedores, pandemia, demografía, o sea, tantas cosas que pueden afectar básicamente nuestro entorno y que tenemos que de alguna forma tener registrado. Entonces vean que esto nos lleva también a preocuparnos por otras cosas, ¿verdad? Por otras cosas que no necesariamente están solo en la parte interna de la organización. Entre más fino tengamos sobre todo el contexto externo, ¿verdad? Más vamos a tener posibilidad de sensibilizar nuestros datos. Esto es importante cuando queremos hablar o cuando queremos migrar a temas relacionados con aplicación de técnicas de similaridad o aplicación de técnicas de inteligencia artificial, ¿verdad? Todos estos elementos se tornan importantes para realmente poder tener un modelo mucho más robusto de aplicación, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Este quinto paso a mí me encanta, ¿verdad? Porque es, primero porque cuando llegamos aquí hemos culminado quizás un proceso doloroso, más o menos dependiendo de la organización, ¿verdad? Pero es un proceso que ha llevado algún nivel de desgaste y algún nivel de trabajo importante en la organización. Pero cuando llegamos aquí, tenemos ya, hemos afinado ya el instrumento y estamos listos para la sinfonía, ¿verdad? Así lo podría resumir. En otras palabras, básicamente tenemos la capacidad ya de descubrir patrones, de descubrir tendencias, de descubrir similitudes, desigualdades, anomalías, lo que le quieran poner, ¿verdad? Lo que le quieran poner. Sí, pero ya tenemos esa capacidad. Entonces, ¿qué va a salir de aquí?
va a salir un portafolio de innovación, ¿verdad? Es nuestra obligación que cuando detectamos oportunidades se convierta en nuestro portafolio de innovación. Que algunas no lleguen a buen término, está bien, ¿verdad? Pero es la capacidad, o ya llegamos a la capacidad de generar estas oportunidades en un portafolio de innovación y por ende esos ejercicios convertirlos en activos de analítica, ¿verdad? ¿Qué es un activo de analítica? Básicamente es el músculo que hemos podido generar dentro de la organización, primero para detectar cosas a veces tan sencillas como un problema en un control, ¿verdad? Que afecta a nuestro modelo de gestión, como también grandes oportunidades que nos está generando el mercado, que nos está generando los clientes, los mismos competidores, ¿verdad? La política económica, etcétera, ¿verdad? Es esa capacidad de entendimiento. Entonces, lo que estamos haciendo con estos activos de analítica, de alguna forma, es haber enriquecido nuestra capacidad para olfatear, ¿verdad?, las oportunidades y, en su defecto, darle una mejor oportunidad a la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Esto se dice fácil, pero tampoco se llega de esa forma, ¿no? Finalmente, el séptimo paso es extender esa capacidad dentro de toda la organización, ¿verdad? E inclusive más allá de la organización. Eso es la red de los datos, ¿verdad? Lo que se llama la red de datos. Entonces, ese proceso de extensión puede ser a otras áreas de la organización, puede ser a un contexto cercano, llámese clientes, proveedores, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar más usuarios, ¿verdad? Más usuarios que ayuden a madurar ese proceso de entendimiento y a generación de activos o de oportunidades de innovación, ¿verdad? A través de activos de analítica, más usuarios, más oportunidad para generar mejores productos o mejores servicios, ¿verdad? Y por supuesto para generar más contribución, porque también hay que ser claros en esto, ¿verdad? Cuando hablamos de contribución estamos hablando del secreto que nos permite darle continuidad a esto, ¿verdad? ¿Lo hacemos para qué? Para pegarle o para impactar el estado de resultados, ya sea a través de un ahorro o ya sea a través de mayores ingresos, ¿verdad? Sí, esto es lo que nos permite sostener esto, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones empresariales que hemos implementado, por ejemplo, el mejoramiento del proceso de reaprovisionamiento. No les puedo decir dónde, no les puedo decir quién, ¿verdad? Pero este proceso generó un ahorro a esta empresa aproximadamente de $1 millón anuales, ¿verdad? Tenía unos serios procesos de reaprovisionamiento y logramos solventarlos, ¿verdad? Otras aplicaciones, por ejemplo, bueno, la parte de indicadores, pero no solo es el indicador, ¿verdad? No solo es el punto rojo como aparece ahí, sino básicamente es la explicación, es la sensibilidad que les decía ahora de entender por qué un punto rojo, ¿verdad? Bueno, es un punto rojo, ¿por qué? Porque resulta que tenemos, no sé, más costos totales, un producto nuevo, 2 canales nuevos, hay aumentos en los costos de distribución, ¿verdad? Hay un aumento de un 50% sobre turno, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que le permite a un tomador de decisiones entender y comprender dónde están sucediendo las cosas y por qué están sucediendo las cosas, ¿verdad? De igual forma, aplicaciones donde podemos establecer cuál es la tendencia, ¿verdad? Cuál es la proyección y entonces saber que no solo es un indicador, sino saber qué es lo que esperamos de ese indicador hacia el futuro y a dónde están los principales elementos donde hay que trabajar hacia el interno o el externo de la organización, ¿verdad? También aplicaciones georreferenciadas, ¿verdad? Donde podemos utilizarlos para miles de cosas. Y pongo el mapa de Costa Rica porque es un ejemplo de un cliente nuestro, ¿verdad? Básicamente que se usa para muchas cosas. De hecho, es un cliente financiero y entonces tiene las garantías, todas las hipotecarias guardadas o georreferenciadas. Entonces, si usted es un desastre natural, puede ver cuáles son las áreas impactadas, hacer renovaciones de garantías, etcétera, ¿verdad? Todo un proceso que le permite activar procesos. Es un asistente virtual al final, ¿vale? Está activando procesos de forma automática, ¿verdad? Otras aplicaciones también financieras, por ejemplo, esto es una proyección usada a cadenas de Markov, ¿verdad? Después de haber entendido cómo se comportan las carteras, los clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces hace proyecciones de carteras, de la cartera hasta máximo de 12 meses y te permite entonces gestionar proactivamente todas aquellas clientes o operaciones
la proyección dice que se van a deteriorar, ¿verdad? Por supuesto, hay procesos estadísticos matemáticos un poco complejos, pero al final el resultado es impresionante, ¿verdad? Si vos tienes un año de gracia, digamos, de alguna forma, para gestionar cobro, para gestionar cartera, para mejorar condiciones, para hablar con los clientes, etcétera, no solo te ganas un cliente, sino que tu servicio básicamente va a ser muy diferenciado con respecto a la competencia, ¿no? Otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones que permiten prevenir o anticipar eventos, anticipar mantenimientos, ¿verdad? Y evitar, mejorar niveles de servicio y evitar multas, por ejemplo, los entes supervisores, ¿verdad? Estas aplicaciones a mí me encantan, ¿verdad? Los scoring, porque llevamos la inteligencia y la innovación a la línea operativa, ¿verdad? Entonces, este es un modelo donde usted está registrando un cliente, lo compara contra un perfil y le dice si ese cliente te interesa o no te interesa, y si te interesa, qué condiciones le puedes dar de más para poderte ganar al cliente más rápidamente, ¿no? Aplicaciones como esta tristemente es real, ¿verdad? Yo sé que quizás no la pueden apreciar con mucho, pero esto era de un banco que ya no existe, ¿verdad? Y evidentemente cuando uno ve estos análisis, yo no sé por qué no lo veían o no sé, pero bueno, ahí te estabas dando cuenta que tus mejores clientes estaban abandonando tus productos estrellas, ¿verdad? Entonces, estaba pasando algo que no lograron ver en su momento, ¿no? Algunas internacionales, ¿verdad? Que Stuart tocó inclusive y puso como ejemplo, Amazon, ¿verdad? Netflix, Target, ¿verdad? Son ejemplos muy claros de la aplicación de la innovación basada en datos, ¿verdad? Esto, lo que estamos haciendo o lo que están haciendo estas compañías es mejorando sus procesos a través de ese conocimiento de los datos y modelos, digamos que predictivos, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Yo cerraría con lo último que está ahí subrayado, ¿verdad? El descubrimiento que marque la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Decía un gerente de una compañía aérea, Arnoldo, yo no quiero que me digas lo que ya yo sé, sino quiero que me digas lo que no sé, lo que no es evidente. Bueno, es ese trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Es ese trabajo donde le da valor y éxito a un proceso de innovación, ¿verdad? Es descubrir lo que no es evidente y en esa no evidencia hacer realmente marcar la diferencia como compañía y ante el mercado, ¿verdad? Yo sé, decía Stuart, que no todo lo que es innovación es tecnología, es cierto, ¿verdad? Pero lo que sí se está dando, y hay que hacer la diferencia, es que en el futuro cercano los negocios van a ser negocios basados en tecnología, ¿verdad? Y lo estamos viendo con los 3 ejemplos anteriores, Amazon, Netflix, Target, ¿verdad? No son supermercados, Target no es una empresa de supermercados, es una empresa tecnológica. Ahora lo vemos con Uber. Uber cambió el proceso de transporte a un proceso tecnológico, ¿verdad? Y ese es el concepto, ¿verdad? El concepto es que tenemos que llevar nuestras organizaciones o tratar de llevar nuestras organizaciones a ese nivel. Y esa es una tarea muy interesante que urge empezar a hacer. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, básicamente con el I+D+I, ¿verdad? Investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? Esa es la línea que debemos de seguir en nuestras organizaciones para lograr un mejor éxito, al menos desde nuestro conocimiento, nuestro aporte, desde el punto de vista de los datos y el descubrimiento que podemos hacer para marcar la diferencia en las organizaciones, llámese portafolio de innovación. Bien, es todo lo que les tenía por compartir ahora. Abro el tema de preguntas, consultas, es lo mismo, ¿eh? Preguntas y consultas, es redundante. No les puedo decir que es innovación, eso es un error. Gracias, don Arnoldo. Un tema bastante y para rato, como decía usted. Es un tema que nos llevaría mucho rato estar aquí. Tenemos solamente, bueno, 2 consultas. No sé cómo les decía, si alguno quiere hacerla directamente, que es una, si puede mencionar rápidamente los pasos, nada más así como rápidamente, y si puede ampliar un poquito el tercero. El tercero, vamos a ver. Ok. Bien, vamos a ver. Entonces, rápidamente. Entonces, primero es desarrollar talento, ¿verdad? Segundo es construir la información.
El tercero es el ciclo de vida, y aquí me quedo, ¿verdad? El ciclo de vida, entonces, para una explicación mayor es, por ejemplo, les ponía ahora el ejemplo pandémico, o sea, las ventas de enero y de febrero y de marzo, ¿verdad? El comportamiento de las ventas de los diferentes productos, servicios que nosotros tenemos, era X. Viene la pandemia, ¿verdad? La pandemia por temas de cierres, de todas las restricciones, ¿verdad? Que han sucedido en la mayoría de los negocios y en la mayoría de nuestros clientes, han bajado y han bajado severamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahora aquí es, ¿podemos usar los datos de enero, febrero y marzo para proyectar las ventas de septiembre, octubre y noviembre? Muy probablemente la respuesta va a ser no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos datos no representan ya la historia, digamos, o ya no representan la realidad de la empresa ni la realidad del medio, ¿verdad? A eso nos hablamos o nos entendemos con ciclo de vida. Vean que la pandemia vino a reducir drásticamente el ciclo de vida de muchos de los datos, ¿verdad? Sí, históricamente esto no tenía ese nivel de impacto, ¿verdad? Normalmente estábamos hablando de información de 3 años, de 5 años, donde uno dice, bueno, esta información ya no nos representa, ya no somos la misma organización, ¿verdad? Sí, con ese ejemplo me parece a mí que queda bastante claro cuál es ese concepto, ¿verdad? El concepto de no podemos estar tomando decisiones con información de una organización que ya no existe o que ya no somos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que vigilar mucho ese proceso y para eso hay técnicas también, ¿verdad? ¿Ok? El cuarto es vincular el contexto, ¿verdad? Que eso es, digamos que formar una base de datos de conocimiento de todo lo que sucede en el contexto, sobre todo en una línea de tiempo, ¿verdad? El quinto paso es crear las oportunidades y esto al final deriva en un portafolio de innovación. Para estos portafolios de innovación al final son monitoreados por esos activos de analítica, ¿verdad? Y el sexto básicamente es el séptimo, perdón, es la red de datos, ¿verdad? Que es extender todo este proceso a la organización e inclusive al contexto cercano, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Arnoldo. Al menos en el chat ya no tenemos consultas. No sé si ya para ir cerrando, si alguno de los que están participando quieren hacer alguna consulta directamente. Y si no, vamos a ver. Vamos a ver, dice, lo que dice que es muchísimas gracias, excelente presentación. Voy a hacer un comentario que nos hace doña Marilena, que de hecho nos acompaña desde Argentina. Ah, muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, Mari, solo recordar que el próximo jueves, ¿verdad? También tenemos una charla similar a esta, igual, solo que hacia la tarde, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde, más bien de verdad, muchísimas gracias, don Arnoldo, muchísimas gracias a Stuart por esta mañana, a esas horas de tanto conocimiento y que realmente nos hace ver y abrir un poco los ojos y ver que sí es posible, como les decía hace un rato, llevar a implementar estas ideas, estas metodologías, estos pasos en nuestras organizaciones e invitarlos que nos acompañen, igual extender, si tienen gustos de extender la invitación ustedes mismos a personas que conozcan, que sientan que les es de interés este tema, para el próximo jueves 20 de agosto a las 3 de la tarde. Igual la información se la vamos a hacer llegar a los correos electrónicos, igual que otros webinars que vamos a estar organizando, para que nos acompañen a los correos electrónicos donde se inscribieron, igual en nuestras redes sociales, tanto de Best Solution Group como de Novosto. Entonces, de parte, don Arnoldo y Stuart, no sé si tienen algún otro comentario, si no, de parte de nosotros, darle el agradecimiento a cada una de las personas que nos acompañaron y esperamos verlos y contar con su compañía en los próximos, como les decía, webinar que vamos a estar organizando. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Fue un placer compartir con ustedes y bueno, igual, si quienes quieran repetir y reforzar áreas, pues para de hoy en 8 también estaremos compartiendo con ustedes y estar en contacto para seguir aprendiendo de este apasionante mundo de la innovación. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, perdón, igualmente, si alguno tuviera alguna consulta ya más puntual, digamos así, que quisiera hacérselo a nuestros profesionales, se pueden comunicar con nosotros. Igual como les decía, la información que les vamos a mandar en los correos, les queda todos los correos electrónicos, cómo contactarnos, para verlo ya, digamos, en una manera más puntual. Muy bien, solo ¿cómo se llama? Unirme al agradecimiento y desearles lo mejor a todos.
Muy buenas tardes a todos y como decimos hoy día, cuidarnos, a cuidar a los nuestros, a cuidar y trabajar juntos por progresar y salir adelante. Muy buenas tardes de mi parte. Buenos días, Zoe.